Bueno, buenas tardes a todo el mundo. Vamos a empezar. Como sabéis, hoy tenemos un webinar sobre infografías. Tenemos el placer de tener a Joaquín González Beira, que nos va a hablar sobre infografías. Como decía hace un momento, el webinar de hoy es un poco especial porque tenemos invitados externos al máster y a los que les doy la bienvenida. Y la dinámica será la de siempre, ¿eh? Unos minutos, el ponente unos 20, 25, 30 minutos, hará su presentación y luego podréis hacer preguntas para ampliar algunos aspectos que tengáis especial interés. Y como siempre, los que sois del máster, un pequeño resumen para acreditar la participación en esta interesante actividad. Pues nada, sin más preámbulo, Joaquín, cuando quieras. Muchas gracias. No oímos, si tenemos que oír algo, no oímos nada. Qué pena. Os cuento. En ese capítulo de Peppa Pig, tengo un crío de tres años, como contaba antes, y tengo dos sobrinos pequeños también. En ese capítulo de Peppa Pig se llevaba Daddy Pig a los niños a la oficina y les preguntaba qué era lo que hacían. Y ese personaje decía que su trabajo era drawing shapes on a computer. Y eso es básicamente lo que la gente se cree que es la infografía. Hacer dibujitos y cositas así en el ordenador. Hacer magia visual en el ordenador. Pero la infografía, la visualización de datos interactiva, es magia, sí, realmente. Pero es una herramienta comunicativa muy poderosa, que se puede entender muy bien a través del contraste. Esto es lo que podría hacer todo el mundo. Un artículo de este tipo. Tienes un texto que está lleno de datos, a veces con gráficas encapsuladas que te cuentan un pequeño punto sobre la información. Pero lo que se puede hacer a través de la infografía interactiva son cosas como esta. Este fue uno de los primeros trabajos que hicimos en The Guardian. Uno de los trabajos en los que más cariño le tengo, fue una de las primeras colaboraciones con el equipo de datos recién creado, igual que el equipo visual recién creado, en 2015. Y fue una visualización que creó generó muchísima respuesta social, precisamente por la simplicidad del ángulo y lo visual de la solución comunicativa. Era a través del prisma de personalización con tu salario anual, qué porcentaje del país, de Inglaterra y Gales, podrías permitirte, y de manera histórica, podías visualizar, podías mirar, ir a ver tu casa, la casa de tus padres, la casa de donde creciste, y ver si te podías permitir comprar una casa ahí. Y de hecho, como teníamos datos históricos, a veces te decía, dependiendo de tu salario, que podías viajar en el tiempo. O sea, un poco hurgar en la herida de cuándo podías haber comprado la casa. Y resultó un trabajo muy interesante, y en contraste con lo que también se publicó en texto, con pequeños artículos
acompañado, resulta a veces increíble que no se invierta más y que no se solucionen más noticias, no se invierta más en la visualización de datos en la infografía interactiva en medios de comunicación. Tuvo muchísima repercusión social y fue una de las primeras visualizaciones en las que realmente acabamos haciendo una aplicación para la versión móvil. Y todo parte de los datos. Os voy a contar mis aventuras en la infografía interactiva. Eso es de lo que va la presentación hoy. No sé si vosotros preguntaréis quién es el tipo este, porque estamos perdiendo media hora de nuestra vida viendo al hombre este. Esta es una infografía de mi carrera. Yo empecé en La Voz de Galicia haciendo gráficos impresos y con mucho miedo, 2 años después, empecé a trabajar en El Mundo en 2002 con Alberto Cairo, uno de los primeros equipos de infografía interactiva que se hicieron en El Mundo, valga la redundancia. Y después de eso me mudé a los Estados Unidos, a Newsweek, y acto seguido al New York Times, donde desarrollé la mayor parte de mi trabajo. Y de ahí una breve etapa en National Geographic y después en el Guardian, donde estuve hasta el año pasado, dirigiendo el recién montado, como decía, en 2015, equipo de visual, que fue un experimento en el que cogimos todo lo que era periodismo visual del Guardian y lo pusimos bajo el mismo paraguas, bajo una misma dirección. Y ahora en Girona, porque tengo un peque que va a un colegio muy chulo aquí. No sé si conocéis este meme, el del novio distraído, el Distracted Boyfriend. A mí se me ocurrió hace unos meses confesar mis pecados a través de este meme y os da un poco una puerta a cómo veo yo este trabajo de la infografía interactiva y cuáles son algunos de las prácticas más recomendadas en oposición a lo que realmente muchas veces quieres hacer. En esta era en la que todos estamos delante del ordenador y todos saltamos rápidamente a programar o codificar las historias, no hay nada más maravilloso que dejar que el lápiz o el rotulador se pierda y navegue y ser capaz de idear en lápiz y en papel, primero las historias. Yo confieso que me pierdo muchas veces con el estilo narrativo y me encanta pensar el estilo visual y narrativo de mis historias y a veces me olvido de, bueno, vale, ¿y por qué estamos haciendo esto? Algo muy común a otros ámbitos del periodismo es cuando te das cuenta de que los datos no coinciden con tu hipótesis inicial y te cabreas e intentas calzarlos a la hipótesis. O como la mayoría de nuestra audiencia es móvil. Y eso empieza a dar igual en qué medio de comunicación estés. La mayor parte de tu audiencia es móvil, pero sin embargo seguimos diseñando y haciendo visualizaciones interactivas para nuestros colegas, para la gente que lo va a ver en la oficina y que lo va a ver en grande y va a decir, oh, esto es una maravilla aquí en grande.
Y a mí personalmente me gustan mucho los experimentos, aunque hay que tener la cabeza fría muchas veces y darte cuenta que a veces formatos bien trabajados o paletas de colores bien estudiadas funcionan mejor. Y esto volvía loca a la gente en el periódico. Los desarrolladores con los que trabajábamos en el equipo, cuando estábamos a puntito de tener que publicar las cosas, a mí se me ocurrían, uy, si probamos a hacer esto. Y era una locura siempre. Y esta es la visualización original, la ilustración original de esta serie. Es una de las cosas que hacemos muchas veces, uno de los grandes pecados de la infografía, interactiva o no, es dejarse llevar por las tendencias y no pensar realmente en cuál es la mejor visualización, el mejor dispositivo, la mejor gráfica para entender para que tu audiencia entienda los datos. El año pasado, Cat Downs y Chiqui Esteban, que son director y subdirector visual del Washington Post, me preguntaron si quería colaborar con ellos, si tenía alguna obsesión interesante que quería convertir en infografía. Y a mí se me ocurrió esta, la brecha salarial, que parece que este año la gente empieza a despertar a la idea de que existe una brecha salarial. Y lo que queríamos era presentar los múltiples ángulos que tiene la historia y desimplificar el discurso y desmitificar las asunciones que se tenía a la hora de hablar de la brecha salarial. Y algunas de las cuestiones que planteábamos precisaba reagregar todos esos datos y así que partimos de eso, lo que digo ahí, microdatos del censo desde el año 1950 al 2015, que son, me parece que eran 5 o 6 censos y 3 o 4 encuestas semianuales. Era una barbaridad de datos. Si tomamos una perspectiva de análisis muy determinada, que si no entendíamos las múltiples facetas del tema y si no visualizábamos el tema de una manera muy visceral y muy simple, pero aportando suficientes ángulos y suficiente nuance, que le llaman complejidad, no se pueden hacer políticas si no lo hacemos así. No se pueden hacer políticas, no se pueden hacer políticas en el ámbito público o en el privado que lo solucionen. Y no voy a hablar del proceso de trabajo de los datos, sino de la evolución, de la elaboración del ensayo visual. Esto es una simplificación del proceso, pero creo que tiene sentido para entenderlo. Yo, cuando elaboro infografías interactivas, sobre todo cuando son infografías de datos, este es el proceso que sigo. Parto de los datos a hacer una especie de análisis sintético del tipo de qué es lo más destacable. Inmediatamente salgo a imaginar la estructura. Siempre después de la estructura pienso en cuál va a ser el guiño, cuál va a ser el enganche visual de la infografía, y después me pongo a programar la visualización, a organizar los elementos, a diseñar con cuidado cuáles son los colores, cuáles son las jerarquías visuales de la infografía.
Y al final de todo, la edición. La edición consiste en cambiar de orden las cosas, reorganizar los bloques de la historia y, obviamente, ya que somos periodistas en un medio de comunicación, ir línea por línea comprobando que todo lo que dices es correcto. Y no soy muy fan yo de los best practices, de las mejores prácticas. Creo que, creo que hay muchas formas de hacer las cosas, pero a quien quiera adentrarse más en esto, le ofrezco 6 verbos eh, que creo que articulan un poco la esencia de cómo considero yo la infografía interactiva. Por cierto, esta es la infografía de la que estoy hablando para el Washington Post sobre la brecha salarial. Tiene elementos multimedia, un buscador de cuánto tiempo trabajan las mujeres gratis a lo largo del año. Tiene esta visualización de la que puedes hacer scroll y ver, vaya, y ver los distintos puntos del análisis y después una serie de pequeñas visualizaciones. Vaya, esto se quedó atascado. Espera un segundo. Perdón. Vamos a reiniciar el... Aquí vamos. Aquí estamos. Disculpa eso. Tenemos una manía tremenda de pensar que las visualizaciones son, o la infografía es necesaria sí o sí cuando hay datos, y las visualizaciones realmente sirven para destacar lo que de otra forma no sería difícil, no sería tan sofisticado, tan matizado enseñar. Yo para el ejemplo que enseñé antes, por el ejemplo del que os voy a hablar, me inspiré un poco en 2 visualizaciones, una del New York Times de mayo del 2010, que pone en el eje horizontal el salario de los hombres y en el vertical el de las mujeres. Y ves pues que la mayoría de los casos está por debajo de la línea que los haría iguales. Y esta visualización de Bloomberg que dibuja la brecha y los ordena de izquierda a derecha, de mayor a menor. Como dije antes, a pesar de que a veces no lo hago, yo soy muy dado y creo que tiene un valor tremendo dejar que el bolígrafo deambule por el papel mientras piensas cómo representar los datos. Y es muy útil a veces incluso para pensar las matemáticas de cómo debería ser la visualización. En este caso, fijaos, estaba intentando averiguar cómo podía hacer un círculo que continuase con una línea hacia el otro círculo y bajase. Quería hacer una forma así un poco compleja y al final, como veréis, lo simplifiqué. Y probé muchas...
dejar que el bolígrafo deambule te da la oportunidad de probar muchas formas de explicar visualmente lo que quieres. Después, obviamente, se pasan al ordenador y se empiezan a jugar con los colores y con los diseños, se anotan y se acaban programando. La anotación. Las visualizaciones, como decía antes, organizan los datos. Pero nosotros no somos grafistas nada más. Y es irresponsable como comunicadores pensar que podemos dar las cosas así, que podemos dar una gráfica y ya está. Cuando comunicador lo que debes ofrecer es contexto y explicación. Eso es lo que hicimos aquí, utilizando una técnica muy, muy manida. El lector continúa moviéndose en la historia, haciendo scroll o deslizándose para abajo en el móvil, y la visualización cambia y destaca algo a medida que pasas, que cambias de texto, y ese texto está semánticamente relacionado con lo que se explica en esa vista. Esta es una de mis obsesiones de los últimos años, y como veis marcaba parte de lo que hicimos en el Guardian. Es establecer una conexión emocional con la audiencia, cómo hacer que entienda que los datos son sobre personas y no sobre abstracciones cuando hacen las visualizaciones. Y eso es algo de lo que nos olvidamos muchas veces. Hay esta tendencia, voy a desviarme un poquito de este proyecto, esta tendencia en clasificar la infografía entre infografía que explica procesos y que utiliza muchos pictogramas, e infografía que es fría y abstracta y simplemente representa los datos, cuando realmente se puede hacer esa misma infografía cálida que conecta con la audiencia visualmente, pero sin perder el hilo de la abstracción y de la seriedad y del peso de los datos. Pero claro, tienes que hacer tienes que cambiar el chip un poquito y darte cuenta que la conexión emocional con la audiencia la puedes establecer de otra forma, y es hacer que entienda que los datos son personas, no abstracciones, y hacer que se enfaden o padezcan y se tomen las cosas de una manera personal, haciendo más efectiva la comunicación. En este caso, los datos son tiempo. No es una invención mía, es una invención, es algo que llevan haciendo en Islandia desde los años 70, estas manifestaciones en las que las mujeres salían a finales de octubre y hacían huelga ese día, que el día que representaba el último día en el que empezaban a cobrar, básicamente, por la diferencia de la brecha salarial. Eso fue un poco lo que hicimos, de una perspectiva distinta de los datos, más radical y más emocional. Y como explicaba antes, es un concepto que utilizábamos muchísimo en el Guardian, por ejemplo, en este gráfico. Pero también en el diseño de interfaces. Este gráfico se llamaba como How China's
economic slowdown could weigh on the rest of the world, como el parón económico de China puede arrastrar al resto del mundo. Y eso fue lo que hicimos. Cuando tú arrastras a China, el resto de los países bajan también dependiendo de cuánto cambien las importaciones de China. Y esto surgió, pues eso, precisamente de hacer varios prototipos que visualizaban los datos de una manera muy, muy fría, muy simple, pero muy correcta. Pero ¿cómo le añadíamos ese componente emocional a la infografía? Es un poco keep it simple, pero no te pases. No, la idea de la simplificación, sobre todo en el ámbito de la infografía, al final se pierde un poco. Nuestro cerebro efectivamente solo es capaz de quedarse con 3 o 4, nada de 7. 3 o 4 claves visuales antes de saturarse cuando intenta leer una visualización. Pero eso no quiere decir que tengamos que idiotizar nuestras visualizaciones. Este gráfico, por ejemplo, este gráfico mostraba las variaciones de los pocos trabajos en los que de izquierda a derecha son trabajos en los que ahora hay más mujeres, trabajos que permanecen integrados desde 1950 a 2015. Trabajos en los que hay el mismo número de hombres y mujeres no cambiaron, trabajos en los que hay ahora más hombres y trabajos que permanecen mayoritariamente de hombres. Y mostraba, como veis, es una visualización un poco, tanto espagueti, un poco complicada de ver y entender por qué hay tanta variación. Aparte, pusimos como base el 1950 y todas salen todas desde el mismo punto en una complicación de entenderlo. Era muy inteligente lo que queríamos hacer matemáticamente, pero realmente no era nada fácil de entender. Así que lo que hicimos fue ajustar los datos a la inflación y simplemente mostrar el antes y el después. A eso es a lo que nos referimos con la simplificación y después anotarlo. Como veis, lo que demuestra con el gráfico simplificado y con la anotación es que los pocos trabajos en los que ahora hay mujeres o permanecen integrados, que son los dos del principio, los dos primeros, en esos trabajos la brecha salarial apenas cambió. O sea, los dos primeros hay mucho menor crecimiento. Hay mucho menos y hay mucho menor crecimiento. Como dijimos antes, la metáfora buscaba conectar con la audiencia a un nivel más primitivo, más emocional, más de la amígdala. Y la sorpresa se basa un poco en lo mismo. Como dijimos, es una metáfora que buscaba conectar con la audiencia a un nivel primitivo. Las personas que andan por la página son un vestigio de mi infancia entre modelos arquitectónicos. Mi padre era... soy infografista de segunda generación, pero mi padre antes de ser infografista
trabajó en estudios de arquitectura y eso, crecí con modelos arquitectónicos y con figuritas por casa. Los arquitectos utilizan mucho la figura humana precisamente para dar la sensación de escala, para establecer, para ser capaces de establecer la comparación entre el edificio y el usuario. Esta era la sorpresa al final de la historia visual. Después de que hubieses acabado de leer esto, te encontrabas con esta página en la que volvías a ver a los personajes que estaban dispersos por la página y te encontrabas con esto, que desde el momento que tú habías abierto la página, una mujer él había cobrado X dinero y ella había cobrado mucho menos. Y era eso, un counter. Pero esa sorpresa también se puede hacer de muchas otras formas. Por ejemplo, en este gráfico que hicimos en el Guardian, que al final lo publicamos el día justo de las elecciones. Bueno, este gráfico es una delicia jugar con él, pero una de las cosas más interesantes y que nosotros no creíamos que la gente se fuera a dar cuenta, pero en el momento que se lo enseñamos a otros editores antes de publicarlo y el tracking que hicimos de la conversación en Twitter, a la gente lo que más gracia le hacía, déjame ver si se nota ahora, no sé si lo veis. Fijaos en la cara en la expresión de la gente, cómo cambia. De repente están todos contentos, y se ponen tristes. Esa sorpresa de que cuando tú llevabas al canvas, al pequeño, al cuadrito, alguien que iba a hacer cambiar la actitud o el mood de la gente, de repente cambiaban las expresiones, a la gente le fascinó porque te hacía entender las coaliciones de una manera radicalmente distinta. Y quizá lo último de lo que voy a hablar es esta tendencia nueva. Hablaba Alberto Cairo el otro día en Twitter de que es necesario desenterrar un poco la idea de que con una infografía, con un gráfico nada más, sin ningún tipo de contexto, ya tienes un producto comunicativo, que una gráfica puede cambiar el mundo, que con una sola visualización la gente va a entender los conceptos y va a entender de qué va el tema inmediatamente. Y es un poco la tendencia en los últimos 5 años con los departamentos visuales de medios de comunicación grandes, es un poco a revertir esto de vamos a hacer solo la gráfica, hacer solamente eso que enseñaba al principio de la visualización encapsulada dentro de un artículo. Lo que ahora se hace es integrar y pensar las visualizaciones como elementos, como formatos narrativos más complejos. El ejemplo que os voy a enseñar es del...
Detrás. Es un ejemplo, uno de mis ejemplos favoritos, un gráfico por Dios, del New York Times, sobre una iniciativa en Chicago de crear corredores seguros para que los niños pudieran llegar del colegio, o de casa al colegio, evitando zonas en las que pudiera haber tiroteos, safe passages, les llamaba. Y hace algo muy, muy complicado en la visualización de datos interactiva, en la infografía interactiva y en el periodismo de datos, que es encontrar a las personas que son representativas de esa tendencia y a través de su experiencia dar sentido y cuerpo a los datos. Y esta visualización, esta infografía, sobre todo la parte del principio que os voy a enseñar ahora, tiene una historia humana, tiene una introducción al contexto y una visualización de ese contexto, y después las voces de los actores políticos. Utiliza los elementos multimedia y las visualizaciones en los puntos en los que mejor funciona. La historia humana empieza con los niños saliendo de casa y el padre contando cómo lo que dice en el título, "A bullet could hit me and my kids anytime". Y después del contexto específico de los personajes, este es el recorrido que hacen para llegar al colegio. Salta al contexto del barrio y al contexto general de la ciudad y la solución a la que se llegó. Repite la misma visualización abajo. Es una comunicación, es una visualización muy efectiva precisamente porque está en ese contexto narrativo. Este gráfico por sí solo, en el que veas los shootings o voy a decir balaceras, que le llaman en español latino, no sé cómo se dirían, shootings. Tiroteos, Jesús, de verdad, se me atrofia el cerebro. Tiroteos y asesinatos en 2016 y los safe passages, los corredores seguros. Esta visualización por sí sola no te diría nada. Sin anotación, sin estar dentro de ese contexto narrativo, esto no funcionaría de la manera en la que funciona integrado en el resto de la pieza. Aquí está el gráfico del que os hablaba antes, del Washington Post, si queréis echarle un vistazo. Y eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Abrimos ahora una ronda de consultas, preguntas. Hola, Jackie. Hola. ¿Sí? Tú primero. Hemos hablado a la vez, ¿no, Víctor? Sí, después yo. Por favor, Víctor, pregunta tú. No, tú, por favor. Bueno, yo quería preguntar sobre los lenguajes de programación que utilizas y tal. Sí. He visto un poco de código por ahí, pero no... En este caso te puedo contar, la mayoría de la visualización en sí está hecha con D3. Es lo que utilizo. Pero después hay otros elementos. Por ejemplo, el primer sketch de la visualización lo hice en R, que es un programa de
porque ya estaba haciendo el análisis estadístico en R. Pues hice un par de sketches pero lo que utilizo fundamentalmente es D3. Acaba de salir hace nada una herramienta fantástica que se llama Data Illustrator, de una colaboración entre Adobe y la Universidad de Georgia. John Stasko, uno de los gurús míticos académicos de la visualización de datos, que está orientada a no programadores. Data Illustrator. No sé si tenemos un chat aquí, si alguien lo puede copiar y pegar. Es que preguntaba, ¿recomiendas alguna herramienta para novatos? Mira, fíjate. Data Illustrator. Jesús, aún no está. No tiene ni siquiera la página funcionando bien. Yo creo que lo tuiteé hace 2 segundos. A ver, aquí está. dataillustrator.com, de hecho, fijaos. Es muy interesante, sigue un poco la teoría de gramática de la visualización de datos aquí, de este hombre. Y seguramente que lo he escrito mal su apellido. Ay, no, lo escribí bien. Vaya. No, me metí una L de más. Este hombre. Con un apellido tan complicado y tan inusual. Sigue un poco él está en Tableau ahora. Sigue un poco la gramática de datos de él y de gente anteriormente. Pero es muy fácil de utilizar. Lo recomiendo a la gente, sobre todo a los que estén empezando y no tengan esos conocimientos de programación. Vale, Bueno, muchas gracias. mucho gusto, yo soy Albert. Yo tengo un par de dudas. Quizá igual las has respuesto al principio del webinar, y es que he llegado un poquitín tarde, pero bueno, si es así me lo dices. La primera es, claro, la clave de estas infografías interactivas, que has comentado, una de las claves después de todo el trabajo que hacéis, es la interacción, ¿no? Y la participación de la gente. ¿Cómo lo medís eso? Es decir, pues si es una web a secas, obviamente utilizamos el Google Analytics, pero ¿cómo sabéis que funciona? ¿Hacéis mapas de calor o cómo veis Bueno, nosotros dándole tal? es que depende tantísimo de dónde estés, de los sistemas que se tengan en el medio de comunicación en el que trabajas. Por ejemplo, nosotros en el Guardian teníamos la suerte de utilizar, de tener un sistema propio, Ofan, en el que podías ver cuánto tiempo había utilizado la gente todos los artículos, todo lo que se producía. Cuánto tiempo, cuál es la desviación de la media y del tiempo que debería la gente dedicarle a ese producto y de dónde venían, de todo. Pero muchas veces es ese análisis de cuál es el éxito y cómo medimos el éxito depende mucho del tipo de producto periodístico. Porque hay infografías o hay visualizaciones de datos que si las ve un político influyente y se le mete en los cuernos y lo entiende de una manera especial, puede cambiar totalmente lo que estabas intentando cambiar. Cuenta Nicholas Kristof
uno de los grandísimos del Times, que una vez en una entrevista con Bill Gates le preguntó por qué empezaron a invertir él y Melinda Gates en acabar con... Es que es malaria lo que intentan... Era malaria o la polio, era una de estas grandísimas iniciativas, las primeras de ellos. Y él dijo una historia que vi en el New York Times. Y dijo, oh, qué bien, ¿cuál era ¿te acuerdas el nombre del escritor del artículo? Y dijo, no fue el artículo, fue el gráfico que lo acompañaba. O sea, a veces con que una persona lo vea y lo entienda desde una perspectiva distinta, por eso estoy tan obsesionado con la dimensión emocional de los datos, con que una persona, en la mente de una persona haga clic, a veces es suficiente. Sé que es una barbaridad decir esto en un máster de buscadores, pero... Tendríamos un CTR bastante bajo, la verdad, si con solo un clic. Pero bueno, hablando del Sí. cerebro, no, claro. Y luego otra cosa más, te quería preguntar, a ver, que es la que comentaba antes, que igual has contado al inicio del webinar. Quería plantearte el hipotético caso de que yo tuviese un medio de comunicación, no tuviese mucho dinero y encima los perfiles que me llegan, busco un candidato para que se encargue de hacer infografías interactivas, pues no es el perfil como el tuyo, y tampoco, bueno, pues eso, si no, lo tendríamos clarísimo. Entonces me han venido 3 perfiles de personas, poniendo el hipotético caso. Tengo un periodista al uso, periodista Sí. de toda la vida, un crack en cuanto al rigor y sacar la información y todo eso, pero lo de hacer infografías como que no. Tengo un grafista que ha trabajado siempre en medios de comunicación, en periódicos, haciendo gráficos al uso, como los que comentabas al principio, encapsulados dentro de la información, pero raso, nada más. Y luego tengo un crack, un programador que domina todos los lenguajes de programación. ¿A quién elegirías para este puesto y qué pruebas les pondrías? Me encanta la pregunta. Me encanta la pregunta porque la he respondido, la he tenido que responder yo contratando a gente muchas veces. Lo que pasa es que me voy a meter en un lío. Siempre, mira, es mucho más fácil enseñarle a un programador a pensar como un periodista que un periodista programador. Y un infografista, dependiendo del perfil que tenga, si es un periodista impreso, va a tener muchísima idea de diseño y de estructuración y de edición, pero claro, en ese hipotético caso, yo estoy pensando, pues por estadística, no va a tener ni idea de programación y no va a tener ni idea de periodismo. Hay gloriosas y un montón de excepciones, pero por estadística y por la cantidad de gente con la que te encuentras, que viene más de un, pues eso, de la artesanía de la infografía, es más difícil de cambiar el perfil. Es facilísimo enseñarle. Mira, nosotros contratamos en el Guardian a 5 personas que no habían trabajado nunca en un medio de comunicación como periodistas. Eran programadores. Uno de ellos trabajó en Microsoft, una de ellas había trabajado sobre todo haciendo Natural Language Generation, análisis de texto para compañías de videojuegos, y dos chavales que estaban trabajando arriba en el departamento de digital, de desarrollo. Y los mejores ejemplos de periodismo de periodismo visual que hicimos fue trabajando con ellos, y acababan pensando y teniendo las mismas preguntas que un periodista después de un año trabajando con nosotros. Muy bien, muchas gracias, Joaquín. Ahora se me han cabreado todos los periodistas que hay en el máster, me van a mandar al Bueno, cuerno.
Yo no me he cabreado, estoy de acuerdo contigo, he trabajado casi toda mi vida como periodista, o sea que... Efectivamente. No sé qué dice la capacidad de análisis de un programador, cuenta mucho. Efectivamente. Bueno, muchas gracias. Vamos a ir Cristófol, cerrando. Si no tenéis alguna pregunta más. Cristófol, ¿me Sí. oyes? Yo sí Sí. quisiera hacerle una pregunta a Dime. Joaquín. Por curiosidad, cualquiera de los ejemplos que nos has puesto de infografías, ¿cuántas personas y cuánto tiempo pueden haber tardado en hacer una infografía de este tipo? Pues fíjate, por ejemplo, el que enseñé que hice yo del Washington Post, fueron un par de semanas, yo solo, pero obviamente con el apoyo como editores de Chiqui y de Cat. Nunca lo haces tú solo. El otro el del New York Times, fue un poco más complicado. Yo no trabajé en él, pero investigué cómo lo habían hecho mis excompañeros. Fueron 3 personas y de producción total fue cosa de una semana y poco, pero también hicieron un trabajo de reporteo antes de un par de semanas, pero disperso, porque tuvieron que ir 2 veces a Chicago porque al principio no consiguieron a alguien que permitiese que los grabasen. Pero hay muchos rangos. Por ejemplo, te puede llevar una semana entre una persona o 2 personas, una infografía compleja, o te puede llevar, pues, si estás creando herramientas nuevas para la producción, que es lo que a veces pasa con estas infografías tan grandes, que creas herramientas nuevas de producción, pues te puede llevar a lo mejor 3 o 4 meses. O te puede llevar un día y medio. O sea, yo en las elecciones de diciembre, para una amiga, Karma Peirona, la directora de Nació Digital, me estaba preguntando un par de cosas y le dije yo, ¿y si hacemos una cosa así para los resultados electorales? Y lo programé entre el día que me lo preguntó, que fue la víspera de las elecciones, y la noche de las elecciones. O sea, depende. Puedes hacerlo en un día, 2, o te puede llevar eso, 3 o 4 meses, que fue lo que nos llevó el que mostraba del mapa. Sí. Muchas gracias. Nada. Muy bien, muchas gracias a todos. Ha sido muy interesante, muy, digamos, ilustrativo también. Y pues nada, Gracias. cerramos ya el webinar. Joaquín, cuando puedas, si me puedes enviar la presentación o Sí. es un formato especial. No, es Keynote. Vale. Pues si me lo puedes enviar para colgarlo en la aula virtual, será perfecto. Sí. Muy bien, pues cerramos aquí. Gracias a todos, nos vemos. Gracias a todos.